Muy buenas noches a todos. El tema de hoy, Be'ezrat Hashem, el temeroso del Creador. Sinceramente, es un tema tan necesario en esta época de pandemia, a donde Akadosh Baruj Hu nos manda un llamado a todos para reflexionar en el tema que hoy vamos a estudiar, que es el temeroso del Creador, que sea este shiur lirfuá shelema de todos los Jolei Ameja Israel, y dentro de ellos Arab Rafael Abraham Ben Ibon y Arab Haim Ben Desi y todos los demás Jolim Be'ezrat Hashem, que Boreolam mande salud y refuá a todos, y que Akadosh Baruj Hu a todos los sanos nos conserve la salud, Be'ezrat Hashem. Está escrito en la Torá, Bereshit, Noach, Lech Lecha Vayera. Las 4 primeras perashiot que hay en la Torá son Bereshit, después Noach, luego Lech Lecha y luego Vayera. Dice el Hachamim, un remes, una insinuación muy bonita. Bereshit, el principio de todo en la vida es Noach, ser agradable. Lech Lecha, y de ahí vas a ir a Vayera, a poder temerle al Creador. El mundo se equivoca y piensa que hay buen carácter, hay ser agradable, ser amable, y hay temeroso de Hashem. Hoy vamos a estudiar juntos que el verdadero temeroso del Creador es aquel que se comporta Noach, agradable, aquel que se comporta con humildad, aquella persona que sinceramente camina y todos los que le rodean gozan y disfrutan de su presencia. ¿Por qué? Por la humildad que realmente él tiene. Esto es lo que tenemos todos que tener presente. Bereshit, la base de todo. Noach, ser agradable. Lech Lecha, y con eso te vas a ir a Vayera, a temerle al Creador. Dice la Gemara en Masejet Baba Metzia Nun Het. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai: Gadol onaat devarim me onaat mamon. Es más grave cuando la persona lastima a su compañero, Has Shalom, con palabras, que cuando una persona lastima a su compañero con dinero. Sheze ne'emar bo beyareta melokeja, veze lo ne'emar bo. Está escrito 2 veces en Perashat Behar, Humash Vaikra: Lo tonu ish et amito. No lastimes un hombre a su compañero. Dice el Hachamim, ¿por qué dice 2? Una es onaat mamón, cuando lastimas en el dinero a tu compañero, lo engañas, le haces trampas, etcétera, etcétera. 2, onaat devarim, cuando lo lastimas con palabras. Y dice la Gemara que en el pasuk, a donde habla de lastimar al prójimo con palabras, es mucho más grave, porque dice la Torá, Veyareta me lo queja, y le temerás al Creador. Lo que quiere decir una cosa impresionante, que una persona que lastima a su compañero con dinero cometió una falta, pero el pasuk no dice Veyareta me lo queja, y le temerás a Dios. ¿Por qué no? Porque seguro una persona tuvo alguna necesidad, que fue y engañó, lastimó con su dinero a su compañero. Sin embargo,
cuando una persona lastima los sentimientos de otra persona, dice la Gemara, sobre eso dice el Pasuk, Veyareta me lo queja. Serás temeroso de Dios, lo que quiere decir que si queremos evaluar el temor de una persona, es solamente probando cómo se lleva con la gente que le rodea. Si la gente que le rodea, familiares o no familiares, chicos o grandes, trabajan con él, están abajo de él o arriba de él o al lado de él, la persona que no cuida los sentimientos de los demás pierde el adjetivo calificativo de Beyareta me lo queja y serás temeroso del Creador. Número 2, ¿por qué es más grave lastimar al compañero con palabras más que con dinero? Zebe gufo, bezeba mamono. Este es en su cuerpo lo estás dañando y este es en su dinero. Y el dinero es algo ajeno a la persona. Sin embargo, cuando una persona lastima los sentimientos, atapogem banefesh, estás dañando el ser de cada persona. Y eso es muy grave. 3, dice la Gemara, cuando lastimas con dinero, se puede reparar. El dinero va y viene, como se dice. Pero cuando lastima los sentimientos del otro, lo nitan le shabón, no puedes reparar. Se puede hacer una herida, una úlcera, una llaga, una huella en su ser al lastimarlo y decirle palabras que lo hieren a él. Por eso dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Gadol onaat devarim yoter mi'onaat mamon. Es más grande la persona que Haz Shalom lastima a su compañero con palabras que cuando lastima a su compañero con el dinero. Si yo quisiera hacer un análisis, una encuesta, ¿qué opinamos todos? El diluvio se dio en el mundo por varios pecados. 1, abodá zará, idolatría. 2, adulterio. Inclusive se cruzaron las especies. Pero dice el Jajamín que por qué fue sellado el diluvio, por qué Boreolam ocasionó el diluvio y cuál fue la gota que derramó el vaso. Dice el Jajamín, cuando hubo robos, cuando robaron, lo nehtam gzar dinam ela ala gezel, no se selló el decreto del diluvio sino por los robos. De aquí aprendemos algo muy grande, que el robo Hashem no lo puede tolerar. Y dice el Nachmanides Ramban, ¿cuál es el motivo? Porque el robo es algo que el Sechel Yashar, la cabeza normal y derecha, entiende que es algo que no te corresponde. ¿Por qué lo tomas? Entonces Hashem, sobre cosas que son tan lógicas, se enciende su ira y mandó el diluvio. Si hacemos una encuesta, tengo 2 señores que tienen tienda, Macolet, tienda para comprar cosas. Uno es Neemán, es correcto y no engaña, sus básculas están perfectas, los cambios, los precios, todo perfecto, pero tiene un carácter que para qué les puedo decir. Oiga, disculpe el queso, bueno, ¿que no tienes ojos para ver? Búscalo. Oiga, disculpa la pasta, ¿qué quiere que vaya yo por ella? Búsquela, en el pasillo 3, ahí agáchese, vea usted. Y siempre se la pasa comentando palabras, agrediendo a los clientes, pero en el dinero es cabal y exacto. ¿Por qué no traes cambio? Así se viene a comprar. Siempre tiene motivos para lograr que la gente se lastime con sus comentarios. Entonces, ese es el cuadro número 1. Cuadro 2, una persona amable, bienvenido,
¿En qué te puedo atender? Disculpe, ¿dónde está el queso? Mira, ahí derechito, si gustas yo voy contigo. Yo te muestro dónde está. Y va y le enseña y todo, muy amable, saluda a todos. Pero ¿qué creen? Es un tramposo. Da menos cambio, cambia los precios en el momento, según la persona, y engaña, sus básculas están equivocadas, pesa, en vez de 1 kilo, son 900 gramos, y así va quitándole dinero a la gente. Si haremos una encuesta, ¿cuál caso es peor? Estoy seguro, y me incluyo, que diríamos, ok, tiene carácter, pero es yashar, es recto, no roba. Es una persona exacta, ne'eman, amin, se puede confiar en él. Tiene un problema de carácter. En cambio, una persona muy amable, pero es un tramposo, sus básculas están mal, engaña con el cambio, dirían, ese es un ratero, este es peor que todos. Sin embargo, según la óptica de la Torah Kedoshá, cuando una persona lastima con comentarios, se llama Onaat Devarim, lastimar a su compañero con palabras, es más grave que aquella persona que lastima a su compañero en su bolsa, en su dinero. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Gadol Onaat Devarim Yoter me Onaat Mamon. Es peor el que lastima los sentimientos que el que lastima la bolsa, el dinero de su compañero. Y esa es una novedad muy grande. Si el mundo, por robar, mereció diluvio, imagínense ustedes, por lastimar los sentimientos del compañero, que Akadosh Baruj Hu quisiera mandar. No alcanzaría un diluvio. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Akadosh Baruj Hu es Erech Hapaim, largo de ira. Akadosh Baruj Hu es paciente. Sí es paciente. Y lo decimos, Hashem, Rahum Behanun, Erech Hapaim, es largo de enojarse. Tiene paciencia con las personas. Pero ¿saben? Solamente cuando le faltas a Akadosh Baruj Hu. Pero cuando te metes con una persona, con los hijos de Hashem, Hashem no es largo de ira. Hashem no es paciente. Dice Rashi en Baba Metzian Nuntet, cuando lastima los sentimientos, Hashem memaher lifroa, se apresura a cobrar. Y así trae el Midrash, en Otzara Midrashim Perashat Behar, Midrash Agadol, ya que es tan hamur, tan delicado, cuando una persona lastima al otro con palabras, Hashem memaher lifroa, se apresura a cobrar cuando lastima al otro. Y por eso dijeron, Kolatzoek le Akadosh Baruj Hu, cuando una persona le clama a Boreolam, porque lo agredieron, lo lastimaron, Ne'enam miyad, Hashem le contesta inmediatamente. Por eso dice, Veyareta me lo queja, y le temerás a Dios. ¿Qué nos enseña la Torah? Cuando lastimas los sentimientos del otro, ¿por qué dijo la Torah, Veyareta me lo queja? Y lastimarás y le temerás a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de temer a Dios? ¿Sabes por qué? Tenle miedo a Dios cuando lastimes a tu compañero. Otra explicación nueva. Tenle miedo a Hashem. No nada más pierdes el adjetivo calificativo del temeroso Hashem, sino tenle miedo a Hashem, porque Hashem es paciente cuando le faltas a él. Pero cuando te metes con su compañero, lo lastimas con palabras, le faltas el kabod, Hashem no es paciente. Bellareta me lo queja. Tenle miedo a Akadosh Baruj Hu. Queridos todos, está escrito en la Gemara, Akol bidei shamayim chutz meirat shamayim. Todo Hashem lo decide, fuera del temor a Akadosh Baruj Hu. El ser temeroso del Creador depende de nosotros. Lo que quiere decir que como todo viene de Hashem y todo es decidido por Hashem,
vida, salud, pandemia, contagios, parnasá, hijos, shidujim, todo viene de Hashem. Tu único trabajo, your job, tu trabajo único en la vida es Yirat Shamayim, ser temeroso de Hashem. Lo que quiere decir que si no vienes a lograr el temor a Hashem, no hiciste nada en tu vida. Porque toda la finalidad de esta vida es ser temeroso de Hashem. No tienes lo que hacer en esta vida. Sof davar akol nishma. Eta Elokim yera. Serás temeroso de Hashem. Kizeh kol ha'adam. Para eso fue creada la persona. Todo lo demás tú no lo haces, te lo hace Hashem. Tu labor en la vida es conseguir ir a Shamayim. Esa es tu labor. Porque a kol bidei Shamayim, todo viene de Hashem, fuera de ir a Shamayim. La persona que no cuida los sentimientos de los demás pierde el adjetivo calificativo de Yireh Shamayim. Una persona a veces se puede equivocar, comete un error, comió taref, se le olvidó, tuvo Yetzer Hará, etcétera, etcétera. Se llama temeroso de Hashem, pero lo venció el Yetzer Hará. Pero cuando una persona lastima los sentimientos del otro, entonces, Has v'Shalom, eso le hace perder el adjetivo calificativo de lo que verdaderamente es una persona Yireh Shamayim. Esto es lo que quisimos aprender el día de hoy. La Gemara dice, Ketzad Ona'at Devarim. ¿Cómo se considera Ona'at Devarim? Por ejemplo, una persona que era Baal Teshuvah. Regresó, antes no se portaba, no estaba en el camino y ahora entró al camino de Hashem. Que no le diga, ¿te acuerdas cuando hacías esto y esto y esto? Si es una persona conversa, no le debe de decir, mira a tu papá, esto, tu mamá, tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, recordarle las cosas que lo lastiman, una persona traspasa Ona'at Devarim. Una persona que comió taref. Le dicen, ¿tú qué vienes a estudiar Torah? ¿Qué estás rezando? Una boca que come taref. ¿Tú crees que es justo que esté estudiando Torah? O si una persona está sufriendo en la vida, Has v'Shalom, tiene cualquier sufrimiento, le dice la persona, ¡hey! ¿Ya ves? ¿Sabes por qué te está pasando esto? Porque haces esto y esto y esto, o porque no haces esto y esto y esto. Aquella persona que comenta de esa manera se llama Ona'at Devarim. Créanmelo, que en el transcurso de la vida, cómo he recibido quejas de gente que sufre en la vida y acude una persona que no sabe cómo comportarse y le dice, ya ves, porque haces este pecado, por eso les pasó esto, porque haces esto, por eso les pasó lo otro. Cuando una persona, Has v'Shalom, cuando está sufriendo, le echas en cara y le dices, sufres por A, B y C, dice la Gemara, eso, en la persona que les diga de esta manera, está traspasando Ona'at Devarim. Lotonu ishetamito. Claro, tienes que reforzarlo, tienes que hablar con él, pero no cuando estés sufriendo. Cuando estés sufriendo, lo que tienes que hacer es hablarlo, tranquilizarlo, darle alegría, darle ánimo, para que con ese ánimo salga adelante. Y cuando esté listo para escuchar reproches y escuchar consejos de superación y corrección, de una manera adecuada se lo haces. Les voy a contar una historia impresionante. Hafetz Haim, cuentan sobre él, mamá, es una cosa impresionante. Leil Kippur, la noche de Kippur, terminando Arbit, después de Kal Nidre, dijeron Arbit, Selihot, se acerca una persona de 50 y tantos años y le dice, y le empieza a contar todos sus problemas, diabético, hipertenso, no tiene para comer, nunca se casó, sufre y sufre, pero tantas cosas.
la noche de Kippur. Se quedó el Hafetz Haim con él, escuchándolo y contándole también sus cosas personales de Hafetz Haim, sus dolores. ¿Hasta qué horas? Hasta el amanecer del día de Kippur. Hizo Hafetz Haim Netilá y empezó Tefilat Shaharit hasta acabar Yom Kippur. ¿Cuál fue la noche de Hafetz Haim? Escuchar al otro, escucharlo. Y cuentan ahí que en ningún momento dado Hafetz Haim le dijo, pues haz teshuvá, corrige estas cosas y verás cómo no vas a tener problemas, corrígete, haz esto, haz el otro. Ni una palabra. Está sufriendo, está dolorido. Ahorita no es momento de reprocharle nada. Es momento de escucharlo, es momento de animarlo, de transmitirle que también la Hafetz Haim sufre en la vida, que también tiene problemas. Esa fue la noche de Yom Kippur de Hafetz Haim. Una de las cosas bellas que personalmente, de las historias que más me impresionan, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, Zichrono Libraja, Jajam, grandísimo en Jerusalén, Mirakodesh, hace 100 años, más todavía un poco. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, él, Ashkenazí, acostumbra a los Ashkenazim que una persona que está dentro del año de luto de su padre o de su madre, no deben de ser Shaliach Tzibur, no se deben de parar Hazan en Rosh Hashanah o en Kippur. Los sefaradim no acostumbramos así, y los sefaradim, aunque esté dentro del año, sí puede ser Hazan. Pero los ashkenazim acostumbran que no. Fallece una persona que fue el Hazan y el Tokea 40 años. Le dijeron los Gabbaim al Jajam, bueno, ¿quién sigue su función? ¿A quién le vamos a dar el lugar? Dijo, yo me encargo de eso. Pasó unos días. Le preguntaron después de un mes, 2, bueno, Jajam, ¿quién va a ser el Hazan? Ya les dije que yo me encargo. Llegó el Rosh Hashanah. Le dijeron, Jajam, ¿quién va a ser el Hazan? Les dije, no se preocupen, ya les dije que yo me encargo. Y de repente, cuando va a empezar la tefilá, se para Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld y le dice al hijo, que está en el luto, en el año de su padre, Jabod, sé Hazan. Y todos estaban asombradísimos, porque la costumbre ashkenazí es que no se para de Hazan, Rosh Hashanah y Kippur, una persona que está en el año. Y todos como que querían comentar algo, pero pues nadie se atrevía. Cuando acabó la tefilá, se acercaron con el Rab y dijeron que Bodarab, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, ¿me puede usted decir cómo? Si la costumbre es que no se puede subir a la teba. Les dijo el Jajam, yo sé que así es, pero déjenme decirles que en el lugar donde están las mujeres, Azarat Nashim, está la esposa del Hazan, que 40 años escuchó la voz de su marido. Cuando ahora ve que su marido no está, su dolor es muy grande. Y si escucha la voz de otra persona, le va a doler mucho más. Pero si escucha la voz de su hijo, se le va a alivianar ese dolor y va a tener fuerza para poder enfrentar la ausencia de su marido. Hacer sufrir a una viuda es isur de la Torah. Sin embargo, que no suba de Hazan es solamente de Rabbanán. Es una costumbre de los Hajamim. Como es una costumbre, es más importante cuidar la halajá que la costumbre. Y la halajá es cuidar los sentimientos de esta mujer. Todos se quedaron asombrados del Da'at Torah tan grande que tenía Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Y hay historias de verdad para contar muchísimas de cómo una persona tiene que cuidarse los sentimientos de los demás. Y quiero decirles algo. En casa,
con tu esposa, con tu marido, con tus hijos. Cuídate mucho más. En tu oficina, con la gente que trabaja contigo. Cuídate mucho más. Porque con los demás que no sea en tu casa y no sea con la gente que depende de ti en tu trabajo, te vas a cuidar anyway. Y esto es la lección número 1 del día de hoy. El temeroso del Creador es el que cuida los sentimientos de los demás. Ona'at devarim, lastimar los sentimientos, es mucho más grave que ona'at mamón. Si te la engañaron, te lastimaron con dinero, no es tan grave como aquella persona que lastimaron en los sentimientos. Y la verdad, tenemos que saber que lo más valioso de la persona es el nefesh, su ser, la parte emocional de la persona. Ahora escuché una plática hace unos días de los Gedolim en Israel, uno de los hajamim grandes, muy reconocidos, la Moshe Shaul Klein, y dijo que en tiempo de pandemia, más de lo que se está sufriendo de contagios, enfermedades, o lo alenu, gente que se va de este mundo, es los daños emocionales. Refuat nefesh, cuando la gente tiene pánico, miedos, no tienen alegría, no sonríen, y la persona vive apanicado. Y dijo el hajam, ¿a cuánta gente hemos tenido que medicar para que estén animados? Como dijo el sabio de los sabios, Shlomo Amelech, Ruach ish yechalkel mahaleu, el espíritu de la persona, yechalkel mahaleu, soporta cualquier enfermedad. El ánimo de la persona soporta cualquier problema. Pero Ruach Negeá, un espíritu aquebrantado, mi Isaena, ¿quién lo carga? ¿Quién carga a la persona? El ánimo, el nefesh. Cuando la persona está animada, esa fuerza es la que le permite cargar y soportar una enfermedad. Pero cuando una persona tiene el cuerpo de lo mejor que hay, y por otro lado está quebrantado, está down, tiene depre, y no tiene ese ánimo en la vida, Has Shalom, la persona no se sostiene. ¿Quién sostiene a la persona? La fuerza y la salud mental y emocional. Este es el tema número 1 de lo que es el temeroso de Hashem. Bereshit Noach, el principio de toda la base del judaísmo, Noach, ser agradable. Lech lecha vayera. Y con eso vas a llegar a ser temeroso de Hashem. Porque un gran temeroso de Hashem, sabe comportarse con las personas. Porque sabe que verdaderamente somos hijos de Hashem. No te metas con el hijo del mero. No te metas con el hijo del Ehkume. No te metas con el hijo del gobierno. Pero yo también soy del gobierno. Sí, pero él también. Y tú no tienes derecho de lastimarlo a él. Y Akadosh Baruj Hu no es paciente cuando lastimas los sentimientos del compañero. Solo es paciente cuando Akadosh Baruj Hu ve que le fallaste a Hashem. Ben Adam la Makom, un hombre con su compañero, Hashem tiene paciencia. Pero cuando una persona, Has Shalom, se equivoca y tiene problemas con las personas, Hashem no es paciente. Punto número 1. Punto número 2 y último. El día de hoy quiero transmitir una serie de información de qué es el temeroso del Creador. Hay una mitzvah en la Torah que dice Umikdashi tirau, y le temerás a mi santuario. Y dice el Hajamim, se refiere al Bet HaMikdash, y está escrito en Torat Kohanim que no nada más tenemos que tenerle miedo al Bet HaMikdash y respeto, sino que también tenemos que tenerle miedo, en Torat Kohanim dice, a los Bate Midrashot y Bate Knesiot, un Bet HaMidrash y un Bet HaKnesset. Queridos todos,
Hashem nos ha permitido regresar, no como quisiéramos, con multitudes y todos juntos cantando, bailando, alegrándonos, sino Hashem nos permitió regresar de X manera, como Akadosh Baruj Hu quiere. Por lo tanto, el día de hoy recopilé información de Jajamim para que todos aprendamos a temerle a Hashem, no nada más en el Bet HaMikdash, sino también tener miedo a lo que es el kabod, del honor de Hashem en los Batei Knesiot y Batei Midrashot. Escuchen la información de antemano. Quiero decirles que viene duro la información y todos tenemos que saberla para tratar de cumplirla de la mejor manera, hombres y mujeres. Dice el Zohar HaKadosh, Din Rishon, el primer juicio que Borolam le hace a la persona, en el Bedín Agadol, en el Bedín arriba, aquella persona que no honra a Akadosh Baruj Hu, aquella persona que no honra a la Torah y aquella persona que no honra a los servidores de Hashem. Honrar a Hashem, honrar a la Torah y a sus servidores. Dice el Zohar, escuchen un Zohar fuera de serie. Si no fuera porque lo tengo aquí escrito en mi cuaderno, copiado directamente, no se puede creer lo que estamos hablando. Dice el Zohar, Hay man de mishtae bebe knishta, la persona que platica en el Bet HaKnesset, habla de barim, betelim, cosas vanas, normales, no la shonará, no, de negocios, de la vida, en el Bet HaKnesset o en el Bet Midrash. Ni hablar en la tefilá, en la hazará, en el kadish, en las tefilot, pero hablar en el Bet HaKnesset, aunque no sea momento de tefilá. Baile nishmate, pobre de él y pobre de su alma. Delet lehulaká be'elaká de Israel, que no tiene parte con Hashem. Explica a los hajamim qué quiere decir esto. Cada neshama es parte de Hashem. Ki helek eloka mima'al. Cada uno de nosotros, nuestra alma, es parte de Boreolam. Y hay un árbol grande que se llama Ilana Elión, que es Akadosh Baruj Hu, y tiene ramas. Y esas ramas son las Neshamot del pueblo de Israel, que venimos de Boreolam. Y cada uno de Israel tiene parte en Boreolam. Esa parte es el lugar que queda pegado y unido al árbol. Este lugar del árbol es la parte que la persona tiene, la unión, la conexión con Hashem. La persona que Haz Shalom Hayav Karet comete errores graves, no cuida Shabbat, no cuida la pureza familiar, come en Kippur, come Hametz, no hace Brit Milá, ese tipo de mitzvot que Hayav Karet, que es Karet, lo alenu, que Haz Shalom se corta la unión de su alma de Ilana Elión, de Akadosh Baruj Hu, Karet. Y así explica el Ramban en Humash Vaikra, capítulo 18, versículo 9, que el alma se corta del lugar de unión, de esa rama del árbol grande que es Akadosh Baruj Hu. Y es sorprendente. No mató, no adulterio. ¿Qué hizo? Habló. ¿Cómo es posible? Vemos que el hablar en el Bet HaKnesset, en el Bet Midrash, es tan grave que se corta esa unión. ¿Y por qué? Porque es la falta del temor al Mikdash. Un Mikdashi tirau. Temerás al Mikdash, al santuario. Sea Bet HaMikdash, Bet HaKnesset, Bet Midrash. ¿Por qué hay que temerle? Por la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y la verdad, tenemos que saber nosotros que el Zohar escribe que una de las cosas que ocasionan que el Mashiach no llegue es la falta de kabod a Akadosh Baruj Hu, que no le damos el kabod necesario.
Y cuando uno habla cosas que son mundanas en el Bet Knesset, eso significa falta de kabod a Kadosh Baruj Hu. El Reshit Chochmah, en Shara Teshuvah, capítulo 6, al final dice el nombre del Arizal: la persona que se acostumbra a hablar en el Bet Knesset, cualquier tipo de plática, aunque no sea la tefilá, Has Beshalom, tiene que cuidarse mucho y tener miedo y empezar a rezar con Kavaná y ayunar 40 días por haber faltado el honor a Kadosh Baruj Hu. Vean ustedes lo grave que es el platicar. Las mujeres están en el Bet Knesset, tienen que leer Teilim. No es lugar social, es lugar de encontrarse con Hashem. Dice el Samak, el Sefer Mitzvot Ketanot, la persona tiene que aprender lehavdil de los goim. Los goim, cuando están en su lugar que rezan, están callados y ellos respetan muchísimo el lugar de su rezo. Lehavdil, separando Belateshvi, millones de separaciones. Nosotros estamos delante del Rey del universo y tenemos que tener cuidado. Hace aproximadamente 400 años, en el tiempo del Tosfot Yom Tov, en el año Tafhet 408, 5408, o sea, más o menos casi 400 años, había una pandemia, lo alenu, y la gente moría y moría y moría. Y le dijeron del cielo al Tosfot Yom Tov que porque hablan en los Batei Knesiot y Batei Midrashot, y ellos dañaron el dibur, el habla, y quitaron la vav, y quedó deber. Deber es peste, lo alenu, cuando hay pandemia. Haz de Shalom, yo no soy nadie para decir por qué vino la pandemia. Pero ¿qué sí podemos aprender de Jajamín? ¿Qué puede frenar la pandemia? El respeto a Hashem en los Batei Knesiot y Batei Midrashot. Shulchan Aruch, Ora Haim, Kuf Nun Aleph, Saif Aleph. Batei Knesiot u Batei Midrashot en noagim baem kalud rosh. No puedes comportarte con desprecio, con simpleza. Por ejemplo, plática de cualquier tipo, vaciladas y esto. Bet Knesset es el lugar de reunión con Akadosh Baruj Hu. Shulchan Aruch, Ora Haim, Siman Kuf Kaf Dalet Saivav. La persona que habla en el Bet Knesset cosas que no son normales, cosas que no son de tefilá, es un pecado, vegadol abonon mineso, es un pecado grave que es muy difícil poder soportarlo. Dice el libro Derech Moshe, sobre todas las acusaciones en contra del pueblo de Israel, a Kadosh Baruj Hu, que el Satán está acusándonos, el Malach nos acusa a los Yehudim, mira, roban, quitan, hacen, Lashon Hara, etcétera, etcétera. Akadosh Baruj Hu tiene argumentos para defender a su pueblo y lo calla y le dice: si ustedes, las demás naciones, hubieran recibido la Torá, serían peor que ellos y robarían peor que ellos y cometerían errores mucho más graves que ellos. Pero hay una sola falta que Hashem no puede defendernos. Cuando hablamos en el Bet Knesset, en el Bet Midrash, Hashem no nos puede defender, porque Hashem dice la verdad. Los goim sí se comportan en sus lugares de rezo con respeto y con temor. Entonces el Satán nos acusa y no tenemos la defensa de Hashem. Y dice el libro Derech Moshe: Hashem ilahem lachem, Hashem guerrará por ustedes, veatem taharishum, y ustedes quédense callados. Con eso se contesta que lo que dice la Gemara en Masejet Baba Kama, Daf Samach Amud Bet, cuando Chas v'Shalom llega una pandemia, que no vaya al Bet Knesset solo a rezar, solo cuando hay mucha gente, minyan. Y dice la Gemara: ¿por qué no se puede? Dice: porque el Malach HaMavet
guarda sus utensilios en el Bet Knesset. Y todo el mundo no entiende cómo. ¿Cómo que el Malach HaMavet guarda sus utensilios en el Bet Knesset? La respuesta es que el Malach HaMavet, cuando habla la gente en el Bet Knesset, se crea un ángel que nos acusa. Y esos son los utensilios del Malach HaMavet. Y cuando uno está con gente y se cuida y no habla por respeto, ahí se hizo una teshuvá y se borra todo. Hafetz Haim dice, la persona que Haz Shalom habla en el Bet Knesset, Sihá Betelá, pláticas así nada más, y ni se diga pláticas de negocios en el Bet Knesset. Dice el Hafetz Haim, se llama Hilul Hashem, pública, porque hay mucha gente que está viendo cómo no estás estudiando, no estás rezando y estás hablando. Cuenta el libro Shefa Haim que en Egipto hicieron una costumbre que nadie rece la Amidá el solo y todos en silencio, sino llegan a Gal Israel y el Hazán dice en voz alta la Hazara. ¿Por qué no pueden rezar? Dijo, qué cosa tan grande, para que la gente no hable en la tefilá, mejor que no digan tefilá, y que el Hazán diga la tefilá y lo saque de Jehová. Prefirieron quitar la amidá en silencio de cada uno en Hachmei Mitzrayim, con tal de que se paren con respeto para prestar atención y cumplir la amidá escuchando del Hazán. Dice, porque en Egipto los árabes, Belateshvi, se comportaban increíble en sus lugares de rezo. Un Bet Knesset, un Bet Midrash, son para puras palabras de Torah, para palabras de tefilá, para cosas de consejos de Torah en la vida. Todo lo que sea servir a Hashem se permite. Pero cuando es plática por platicar, es más, si veo a una persona triste y lo animo y le digo algo para ponerlo contento, bevadai que es mitzvah. Pero plática de mitzvah, plática de Torah, de tefilá se permite, pero cuando es plática normal o con más de negocios, claro que no. Dice el Hatam Sofer, Shabbat Masos Libenu, se apagó la alegría de nuestro corazón. ¿Quién es el corazón de Israel? Boreolam. Como dice el pasuk en Shir Hashirim, Ani Yeshena Belibi Er, Boreolam es nuestro corazón. Dice, se apagó la alegría de nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel habla en las tefilot. ¿Y cuando hay alegría? Cuando contestamos Amén Yeheh Shemeh Rabbah con mucha kavaná. Porque ¿qué es Amén Yeheh Shemeh Rabbah? Pedir por el honor de Akadosh Baruj Hu. Hoy aprendimos una cosa muy grande. Hablar es falta de honor a Akadosh Baruj Hu. Y les voy a decir algo muy grande. El Midrash en Tehilim dice que morían miles de personas en el tiempo de David porque no pidieron Bet HaMikdash. Con más razón nosotros, que sabemos que para que Boreolam regrese a Bet HaMikdash necesitamos honrar el honor de Hashem en los Batei Knesiot. El Tur, Baal HaTurim, dice, cuídate mucho cuando reces. No pienses en nada, ni en Torah. Cuando estés rezando, concéntrate en Akadosh Baruj Hu. Y que sepas que el éxito de tu vida es cómo rezas. Y el éxito de la semana depende de Shabbat Kodesh. Para concluir, está escrito en el Pri Megadim una cosa tremenda. Nunca he hablado y haber traído tantas referencias tan fuertes. Pero ¿qué creen? Llegó el momento de aprenderlo para que yo me refuerce. Y el que pueda, lo saco y de Jehová también. Dice el Pri Megadim, Ora Haim Kuf Haf Dalet, Saif Yut Alef. Cuando uno habla pláticas que no tiene que ver así, platicar por platicar, en los Batei Knesiot, ocasiona lo aleno, que se destruyan Batei Knesiot. La persona que desprecia al Rey del mundo le demuestra
que para él no es importante fijarse en el honor de Hashem, dice el Balatania. La persona que habla en el Bet HaKnesset ocasiona que su tefilá no se reciba. Y Akadosh Baruj Hu no tiene manera de abogar por nosotros cuando nos equivocamos y hablamos en el Bet HaKnesset. Ahora quiero hablar dos puntos más para terminar dulce y bonito. Dice el pasuk: Bechol mechabedai achabed. El que me honra, yo lo voy a honrar. ¿Qué es honrar a Hashem? Silencio en el Bet Midrash, silencio en el Bet HaKnesset. Y los que estamos todo el día tenemos esa debilidad, que vivimos y hablamos, pero tenemos que saberlo para cuidarnos lo que más podamos. Bechol mechabedai. El que me honra a Jabed, yo lo voy a honrar a él. ¿Y cuál es el honor que nos da Hashem? Cuando a una persona le dan gusto, Retzono shel Adam, la voluntad de la persona, ese es el honor a la persona. Hashem te hará tu voluntad por el zehut tan grande de darle honor a Kadosh Baruj Hu. Cuentan que en la historia de Marruecos había un jajam se llamaba Pinhas Cohen Ben Baruch, y él tenía Ruach Kodesh, veía todo. El rey de Marruecos lo agarró, le dijo: dime, ¿de dónde sacaste esta fuerza para ver tanto? Y ves todo, y le comprobaba todo. Le dijo: desde jovencito recibí sobre mí no hablar en la tefilá ni una palabra, ni dibré Torah. Esto se llama honrar a Hashem. Y saben, el Satán conoce su negocio y a todos nos golpea. Y lo que más debilidad tenemos todos es que nos gusta platicar en el Bet HaKnesset y en la tefilá. Dice el Midrash Tanhumá en Perashat Ekef: Ki atem hameat, ustedes, yo los quiero, no por ser los mayoritarios, son el pueblo más pequeño y el pueblo que más se comporta con humildad, se hacen chachican ustedes, porque ustedes se hacen chicos y se comportan con humildad, por eso los quiero. Quedarse callado en el Bet HaKnesset por honor a Hashem es achicarse, tener humildad y doblegarse en honor de Akadosh Baruj Hu. Nunca traje información tan dura, pero la necesitamos. Estamos en tiempo duro. No hablamos duro, pero sí trajimos dichos de Jajamim fuertísimos. Y Bezrat Hashem, por esta teshuvah que queremos hacer, Hashem, Bechol mechabedai, por honrar a Hashem, a Jabed, que Dios nos honre. ¿Qué es honrarnos? Que nos dé gusto a todos y nos conceda todos nuestros pedidos delante de Hashem por el zehut de quedarnos callados y respetar a Akadosh Baruj Hu. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto.